Ok, hola y buenos días a todos. Estamos esperando a 30 segundos más para dejar los últimos que siempre van un poquito tarde para que puedan llegar y ya empezaremos. Gracias por venir hoy, estar con nosotros esta mañana. Empezamos en sí, 20 segundos. Buenos días, Íñigo. Ok, entonces quizá empezamos con las presentaciones de Carla y de mí. Entonces, primero de todo, bueno, no sé si nos conocéis, trabajamos las dos en Also. Por mi parte, pues llevo todo el departamento que llamamos, es el departamento enfocado a soluciones. Entonces, son las personas que tienen perfiles de business developers, de BDM y también las personas que tienen un perfil más técnico de preventa. Y generalmente mi departamento se enfoca en soluciones de en general y de ciberseguridad en particular. Y hoy tengo el placer de estar con Carla, entonces quizá te puedes introducir. Hola, hola a todos. Un placer. Ante todo, agradeceros que nos estéis acompañando hoy. Y bueno, así como decía Justin, yo también formo parte del equipo de Also. Soy BDM para Cloud y también para algunos fabricantes de ciberseguridad. Y bueno, pues hoy estaremos compartiendo con vosotros un tema muy, muy interesante y de mucha actualidad y la verdad es que esperamos que os resulte de utilidad. Deciros que al final estaremos respondiendo, o sea, dejaremos sentiros libres de escribir en el chat cuantas preguntas os vayan surgiendo, pero por tema de agenda nos esperaremos al final para responderlo, ¿vale? Perfecto. Pues entonces podemos empezar. Yo creo que sería interesante que empezamos con la historia real detrás de este webinar con Carla, que es que Carla y yo estábamos charlando sobre todos los temas de las diferentes herramientas que tenemos en el portafolio de concienciación. Es un tema que es muy de actualidad y que nos interesa mucho, y es un poco así que construimos el contenido para este webinar de hoy. Entonces, esperemos que os ayude a tener un punto de vista. No es neutro, es el nuestro, pero esperamos que os pueda ayudar un poquito a tener información sobre diferentes herramientas que existen sobre el mercado y que quieren ayudar a este tema de concienciar a los empleados de las organizaciones. Vamos a empezar por una pequeña introducción. Entonces, la primera cosa que os quería comentar es el tema de la ciberseguridad, ¿no? Y de los riesgos relacionados a este entorno. Yo diría que para mí hubo un cambio muy grande, que es un momento que todo el mundo se dio cuenta de lo que significa los riesgos relacionados a este mundo, ¿no? Y es este verano cuando hubo el fallo de CrowdStrike y que todo el mundo fue impactado, los aeropuertos tuvieron que parar su actividad durante unos días, 48 horas, y es el momento que todo el mundo alrededor, yo creo que de mí y de nosotras, ¿no? Que empezó a darse cuenta de esta capa muy importante que es la ciberseguridad. En ese caso, el fallo no era de un ataque, era más como un tema de actualizaciones, etcétera, pero igual al final se ve que todo esto pues sostiene muchas cosas, muchas de nuestras actividades hoy en día, ¿no? Entonces es un tema muy importante. Entonces yo creo que es importante empezar este webinar con una introducción, y es un poco, no sé si sois familiares con este informe, que es bastante conocido. Es un informe que publica cada año el World Economic Forum,
y básicamente lo que hacen es una encuesta a más de 900 líderes de diferentes países, diferentes organizaciones, empresas, sector público, hospitales, bueno, de cualquier tipo de organización, y le preguntan al final cuáles son los riesgos más grandes que veis para vuestra actividad en los próximos años, ¿no? Es bastante interesante, entonces aquí veis el resultado que más o menos clasifican estos riesgos, y hay los riesgos a más corto plazo, 2 años, y los riesgos a más medio plazo, que son 10 años. Y lo que vemos, por ejemplo, en esta, en esta encuesta es que los riesgos relacionados a ciberseguridad, para ellos aparece como el top 5 de los riesgos más grandes para su actividad para los 2 próximos años, y queda a la nueva posición para dentro de 10 años. Es decir, para mí lo que hay que entender de este informe es que al final los riesgos de ciberseguridad, todo el mundo ahora los ha entendido y entiende cómo puede impactar a la actividad y al negocio. Entonces, bueno, esto yo creo que es un poco la razón porque lo que vemos es que muchas empresas hoy en día se ponen en marcha y empiezan a pensar las herramientas en cuáles quieren invertir para protegerse. Y aquí doy la palabra a Carla. Gracias, Justine. Aquí yo, bueno, un poco también a sazón de lo que ha estado comentando Justine, a mí me gustaría pues volver a hacer un poco ese foco en aquellos 5 top riesgos de ciberseguridad que nos apremian hoy, ¿vale? Y bueno, básicamente hemos podido identificar que en la literatura hablamos de estos 5 como bueno, riesgos que realmente ponen en peligro la continuidad del negocio en cualquier organización, desde las más pequeñitas hasta las más grandes. En primer lugar, vemos que el phishing, o sea, el vector del correo electrónico, representa uno de esos 5 riesgos. En cuanto a lo que representa la peligrosidad de cómo entra un ataque, ¿no? Vemos que se habla de que un 90% de los ciberataques empiezan por un correo de phishing, ¿vale? Esto es un dato bastante importante, puesto que cualquier persona dentro de la organización puede ser susceptible o vulnerable a ello. Luego vemos que también hablamos del ransomware, sobre el tema de Internet of Things o del Internet de las cosas, ¿no? Que hace que todo haya una interconexión muy fuerte y que evidentemente haya vulnerabilidad. Luego hablamos de la seguridad de lo que es la nube o el entorno cloud, que a día de hoy sabemos que funciona, o sea, todo los puestos de trabajo modernos pasan por cloud. Y bueno, también el tema del control de acceso, debido a que ya sea por de manera inconsciente o de manera consciente, puede haber fuga de datos o salida de datos de la empresa que puedan generar situaciones de alta vulnerabilidad, ¿no? Entonces hemos visto que quizás para atacar los 4 riesgos que señalo acá, pues se han desarrollado soluciones de software específicamente, ¿no? Firewalls, Endpoint Protection y entre muchísimos otros para justamente tratar de cortar estos riesgos antes de que entren, ¿no? Antes de que lleguen al usuario. Sin embargo, hay uno que por mucho que tratamos de cortarlos a través de soluciones de correo electrónico, no nos podemos olvidar que vivimos en un mundo muy dinámico donde el desarrollo no para. Y a día de hoy la IA, o sea, lo que es la inteligencia artificial, hace que cada vez los ataques de phishing sean más personalizados, sean más sofisticados y cada vez sea más difícil identificarlos, por lo cual pueden entrar, de hecho entran, ¿no? Entonces aquí, ¿cuál es el mejor firewall en este sentido? Pues el humano. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues justamente
la mejor estrategia será concienciar a los usuarios para garantizar un cumplimiento normativo y también la seguridad efectivamente de las organizaciones, ¿no? Y sobre este tema es que queremos un poco centrarnos hoy, como ya había mencionado Justin, cuáles pueden ser esas estrategias de concienciación y brindaros o poneros sobre la mesa todas las herramientas o todas las soluciones que a día de hoy nosotros desde ALSO os podemos poner a vuestro alcance. Y aquí, bueno, pues solo hicimos una muy breve recopilación de cómo efectivamente estamos cada día con noticias de ataques de phishing, o sea, no estamos ante una realidad, o sea, ante un escenario teórico. Vemos que cada día nos despertamos viendo noticias que efectivamente hay vulneraciones en la seguridad debido a ataques de phishing. Y aquí nosotros os vamos a presentar un conjunto de 6 fabricantes que ya Justina a continuación os podrá comentar un poquito cómo los hemos un poco categorizado, dividido, y ella también os hará una introducción de cuál es la dinámica de funcionamiento de cada uno de ellos, ¿no? Y estos son los fabricantes. Sí, entonces, exacto. Entonces, yo creo que es interesante porque tenemos un panel bastante amplio y tenemos muchas opciones en la mesa que vamos a cubrir hoy y hay aún más en el mercado en general. Creo que de los que nosotras llevamos, y yo pensé dentro de ALSO, y creo que también es verdad por las soluciones que se encuentran en el mercado, hoy en día son diseñadas de una manera que generalmente estas herramientas de concienciación, pues están diseñadas para formar a los usuarios usando lo que se llaman campañas. Entonces, se lanzan campañas de phishing, que son simulaciones, y basado sobre esto, pues los usuarios van a tener que reportar, digamos, que esto es un phishing. Y también al momento que el usuario falla, pues, bueno, se puede proporcionar una formación, etcétera. Entonces, más o menos este mecanismo que os acabo de explicar, que es esto, generar campañas, simulaciones, enviarlas a usuarios, es la manera de funcionar que está detrás de estos 6 fabricantes que vamos a hablar hoy. Después lo que cambia mucho, entonces veis que al final una herramienta de concienciación está es un poco una cosa rara porque de una manera tecnológicamente no es necesariamente algo que tiene que ser muy avanzado, pero hay diferentes aspectos que hay que mirar, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay que ver cómo las campañas se pueden generar, con qué facilidad u automatización. Hay que mirar las plantillas que se pueden usar para las campañas, que sean plantillas que de verdad se acercan mucho de la realidad de lo que se recibe como correos, etcétera. Y después hay toda la parte que es de gestionar los usuarios y gestionar los comportamientos, ser capaz de ver y de analizar cómo los usuarios se comportan y basado sobre esto, pues generar formaciones para que se forman de manera continua, sí o no. Entonces, estos aspectos son un poco los que hay que mirar al momento de elegir una herramienta o no, o a tomar en cuenta. Y bueno, y nosotros lo que vamos a intentar hacer es dar un poquito de luz para explicar un poco rápidamente hoy que los puntos fuertes que vemos a un fabricante u otro. Entonces, tenemos como 6 fabricantes, los hemos dividido un poquito en 2 categorías. Hay una categoría que son un poquito los fabricantes que tenemos los nombres arriba, que serían Proofpoint, Sophos, Acronis y Kaspersky, que las hemos puesto allá porque son fabricantes que son fabricantes de ciberseguridad o de backup en el caso de Acronis, que tienen otra solución, digamos que su expertise está
en herramientas de ciberseguridad y añaden a su portafolio el tema de la concienciación de los empleados. Y después hay otros fabricantes que son, digamos, eran 100% enfocados a concienciación, es decir, Oxhunt, aquí tenéis Fortra, que es el nombre de la empresa, pero la herramienta detrás se llama Terranova. Y entonces, Oxhunt y Terranova, los dos fueron herramientas de concienciación desarrollada como tal cual, sin ninguna otra cosa alrededor. Y bueno, y entonces, por esta razón, pues vais a ver que, bueno, estas dos últimas herramientas, que son Terranova y Oxhunt, a nivel de calidad de lo que se puede hacer, pues hay mucho más opciones, pero lo vamos a ver en detalle. Entonces, quizá empezamos ahora primero por la categoría, la primera categoría, que son fabricantes que tienen, que han añadido a su portafolio herramientas de concienciación. Entonces, Carla, si quieres, si quieres hablar de Proofpoint, ¿no? Tenías unas cuantas Sí, cosas por comentar. exacto. Exacto, Gabriel. Aquí, como decía Justin, hay que mirar el enfoque de estos primeros 4 fabricantes desde una perspectiva más abierta en cuanto a lo que es complementar, ¿no? Complementar otra parte de su portfolio de productos. En el caso de Proofpoint, o sea, a mí me gustaría comentar que es una solución con más de 20 años de experiencia en el mercado, y su origen o su génesis viene de lo que es la protección en sí mismo del correo electrónico, ¿vale? Entonces, Proofpoint, a lo largo de todos estos años, ha potenciado o ha ido haciendo la curva de aprendizaje de lo que es la protección de correo electrónico, siempre acompañado a Proofpoint, ya que justamente su función principal es proteger el correo. Entonces, a partir de aquí, perdón, vemos que Proofpoint crea una herramienta de Security Awareness, donde básicamente lo que hace es entrar a lo que es esa estrategia de concienciación de empleados, dado que sabe que donde más vulnerabilidad hay al momento que entra un mail sospechoso al correo, es justamente esa persona que hace el clic. Entonces, como Proofpoint Essentials, que en este caso es el que nosotros ofrecemos en ALSO, lo primero es que se basa en un modelo MCP, ¿vale? De servicios gestionados, donde vosotros podéis ofrecer a todos los clientes lo que es el conocido pago por uso, y pues la implementación, hay que decir que es muy sencilla, porque los partners tienen la posibilidad de hacer una gestión en una plataforma multitenant, donde visualizáis a todos vuestros clientes finales, y ya luego entramos a lo que es la plataforma de concienciación, donde se harán de manera personalizadas, tanto como comentaba Justin, las campañas de simulación, de suplantación de identidad, ¿vale? Dicho en castellano, que serían las campañas de phishing, donde vamos a ver que en dependencia del sector de la empresa, incluso dentro de la empresa, al público objetivo que nos querramos dirigir, porque podría ser que no creemos dentro de la misma organización una campaña de phishing igual para el departamento financiero o para el departamento comercial, porque evidentemente, en dependencia de su interacción dentro de la empresa y hacia afuera de la empresa, pues tendría más sentido tirar hacia un tipo de correo de phishing o hacia un tipo de campaña o a otro. Nos vamos a encontrar una multitud de templates que nosotros vamos a tener la libertad de editarlos o ajustarlos a nuestra realidad concreta, o vamos a tener, bueno, también la opción de utilizarlos tal cual están. Y luego también tendremos los momentos de aprendizaje, ¿vale? Podrán ir vinculados o no los momentos de aprendizaje con las campañas de simulación de phishing. Esto es importante. Podemos hacer un pack donde todas aquellas personas que hayan caído en esa campaña de phishing simulado van a ir directamente a pasar un curso formativo en el cual realmente consolidarán conocimientos, o por el contrario, lo que haremos será de manera sistémica o de manera sistemática gestionar formaciones para que
estos usuarios se mantengan al día de lo que está sucediendo. Es importante como punto clave darnos cuenta de que este fabricante en particular mantiene una actualización constante en cuanto a las plantillas de simulación de phishing, pero también a lo que es el contenido de concienciación propiamente, ¿vale? Porque sabemos que no es lo mismo un ciberataque hace 3 años atrás o incluso 6 meses atrás que un ataque a día de hoy. Entonces, que sepáis que en este sentido hablamos de una plataforma viva que constantemente está actualizando su contenido para pues que los usuarios evidentemente sean conscientes de los ataques que existen hoy, no de los que existían hará 5 años atrás, por ejemplo, ¿no? Y luego también, por ejemplo, tenemos Kaspersky con su producto que es ASAP, ¿vale? Que es también de Security Awareness. Es una plataforma que sigue el mismo criterio, tiene una multitud de email templates para generar campañas de simulación. Luego, el tema de lo que, por ejemplo, sería lo que es la evaluación, ¿no? Una vez hemos generado una formación, bueno, hay una evaluación, hay algún tipo de, llamémosle, de categoría para que el usuario diga, ostras, he pasado, estoy haciéndolo bien, he aprendido, pues Kaspersky lo ofrece. Y luego también tienen la posibilidad de el botón de reportar el phishing, o sea, tanto Kaspersky como Proofpoint tienen un report phishing tool donde damos clic y podemos estarle retroalimentando al sistema que efectivamente el usuario, si ha sido consciente de que está siendo objeto de esta simulación, pues va a poder decirlo, va a poder reportarlo, ¿no? Otro tema muy interesante a hablar cuando estamos hablando de una plataforma de concienciación es el idioma, ¿vale? Necesitamos saber que, por ejemplo, si estamos en España, vamos a poder acceder a lo que es los templates en idioma castellano. Castellano de España, no de Latinoamérica, ¿vale? Porque bueno, yo siempre uso este ejemplo, ¿no? Y es que no es lo mismo lanzar una campaña de phishing con un email dando entradas para la Copa del Rey, por ejemplo, si hablamos en términos futbolísticos, que luego lanzar un email de phishing que diga que es para la Copa Libertadores en Argentina. Entonces, si a mí en España me llega un correo de un contexto que no es el mío, yo muy rápidamente o con bastante facilidad me daré cuenta de que hay algo raro. Pero si me llega de algo que sí es de mi realidad cotidiana, pues es más probable que caiga. Entonces, tanto una plataforma como la otra ofrecen la posibilidad del español de España, el castellano de España. Y en total, por ejemplo, Proofpoint ofrece 35 idiomas, ¿vale? O sea, podéis encontrar templates en 35 idiomas. Y en Kaspersky, un dato interesante a resaltar es que tiene también los templates en catalán, ¿vale? Como una lengua cooficial más de España. Súper interesante este tema, es verdad que el tema del idioma es una pregunta clave y de todos los fabricantes que estamos presentando hoy, todos tienen claramente el castellano y el castellano de España, entonces ellos todos lo tienen, pero claro que es muy importante destacar porque es una pregunta que nos hacen mucho el tema del catalán con Kaspersky, sí, que sería de los que presentamos el único que lo tiene por el momento. Ok. Entonces, yo hablando ahora de las soluciones que tienen Sophos y Acronis. Entonces, aquí estamos, no voy a entrar muchos en los detalles, pero funcionan de la misma manera, con la misma lógica que hemos hablado justo antes, ¿qué es esto? Tener plantillas, enviarlas, este material de plantillas que se renueva y que se actualiza basado sobre actualidades, etcétera. Por ejemplo, sí que van a seguir, por ejemplo, cosas de la actualidades para enviar para los temas, los asuntos que se pueden entrar en las plantillas. Y se va a poder también personalizar, eso es, siempre se pueden modificar y ajustar. Y lo que voy a destacar con Sophos y Acronis, yo creo que
Eh, es una, si vosotros ya sois clientes de estos dos fabricantes, pues yo creo que es una opción muy interesante y lo es aún más si sois clientes modelo MSP. Sabéis que, por ejemplo, Sophos tiene todo su portafolio que existe, que se puede comprar de manera con licencias tradicionales o en modelo MSP. Y para mí el punto muy fuerte de Sophos es un modelo MCP con la flexibilidad del modelo MCP muy fuerte. ¿Qué significa esto? Significa que ¿qué significa un modelo MCP de verdad? ¿No? ¿Qué quiero decir detrás de esto? Pues la gracia es que vosotros como partner, si queréis, por ejemplo, lanzar campañas para vuestros clientes finales, lo podéis poner en marcha, lo podéis gestionar vosotros o se puede gestionar desde el cliente final también. Y para lo que se va a contabilizar de manera automática, no tenéis, si ya estáis trabajando en modelo MCP, pues el proceso sería, vais a lanzar una campaña que vais a definir a qué usuarios se envía y básicamente lo que vais a pagar de licencias van a ser al mes el número de usuarios que han recibido la campaña. Si el mes siguiente no lanzáis campaña, pues no hay consumo y no hay nada que pagar. Es decir, al final el modelo de Sophos MCP, lo que combinado con las herramientas de concienciación que se llama Fishthread, que no la nomé, pero es esta de cual estoy hablando, pues entonces os permite esta flexibilidad total a la hora de lanzar campañas, pararlas y no hay por qué pagar una licencia de un año que quizá la vais a usar 2 veces al año, ¿no? Entonces aquí os permite al final una flexibilidad muy grande. La segunda cosa es esto, lo mismo, si ya tenéis toda vuestra ciberseguridad basada sobre Sophos y ya tenéis metido dentro de la plataforma de Sophos los usuarios, um, por ejemplo, que están protegidos por otras herramientas de Sophos, como Sophos Endpoint o Sophos Email, pues entonces ya la tenéis preprogramada, es decir, vais a utilizar los mismos usuarios que ya están para lanzar las campañas de concienciación. Entonces aquí es muy práctico y es un paso, digamos, que muy fácil de hacer cuando ya lo tenéis todo montado. No hay que subir todos los usuarios, etcétera. Entonces esto es para Sophos y quizá muy rápido con Acronis también, porque es bastante nuevo del año pasado, pero bueno, entonces Acronis también se enfocan a desarrollar una plataforma que sea una herramienta para MCCP principalmente. Y entonces ellos vienen principalmente del mundo del backup, pero están extendiendo su portafolio a ciberseguridad y desde el año pasado han añadido esta parte de concienciación también que se puede gestionar desde la misma plataforma de manera muy, muy ágil. Entonces sería un poquito el mismo espíritu de lo que os acabo de comentar con Sophos MSP. Estos son Exacto. para los fabricantes, sí, añadiendo algo a su portafolio. Sí, y aquí una cosa que Justin comentaba antes, ¿no? O sea, cómo te permite, o sea, con todas las herramientas, al final, si ya estás o sea, utilizándola, o hay clientes que ya están montados sobre ellas, pues es muy simple, o sea, resulta muy natural o de manera casi nativa la posibilidad de integrar esto, ¿no? Además que no podemos dejar de mencionar que a día de hoy la concienciación es una necesidad, pero también ya es una obligación. Y aquí digo obligación desde el punto de vista normativo, o sea, hay que darle el matiz claro de que a día de hoy, dentro de lo que es la NIS 2, o sea, la normativa europea, se habla específicamente de la necesidad de concienciar, por lo cual, sí, para todos aquellos usuarios, clientes finales que ya están utilizando estas herramientas o soluciones de estos fabricantes, pero que aún no se sumaban al carro de la concienciación, que sepan que esto está a disposición y que además se convierte casi que en una obligación de inmediato cumplimiento, ¿no? A partir de esto yo, o sea, quería hacer la salvedad de que es muy, muy importante que
encontremos en estas soluciones también el espacio de cumplir, ¿no? Y sobre todo yo creo que en el tiempo de buscar el balance y ver el resultado de lo que representa lo que decía antes yo, ¿no? El firewall humano, ¿no? Que no vamos a ver cómo evidentemente se cambia la tendencia o hay una transformación en cuanto a la vulnerabilidad de lo que es el ataque del phishing, ¿no? Así que pues es un poco dejarlo sobre la mesa también este tema. Y aquí pues sería pasar a lo que es digamos, el segundo bloque de fabricantes, que son solo dos, y bueno, y podríamos hacer Justine os va a dar una visual mucho más clara sobre lo que es el Fortra con su solución Terranova. Sí. Entonces, primero de todo es esto, que yo diría que ni Fortra ni Terranova son quizás nombres muy conocidos aún en el mercado español. Fortra es una empresa que proporciona muchas soluciones diferentes. Fue un proceso de adquisiciones de muchas empresas y detrás de ella, por ejemplo, Help Systems, para los que quizás sería el nombre más familiar para todos. Y Terranova es una herramienta de concienciación que primero la empresa solo creaba esta herramienta y al final fue comprada y adquirida y ahora hace parte del grupo Fortra. Entonces, en general aquí somos sobre una herramienta mucho más desarrollada. Ya tiene 20 años en el mercado, entonces no, no es algo que acaba de entrar. Entonces, 20 años en el mercado, estamos hablando de más de 10 millones de usuarios. Principalmente es verdad que fue más en el mercado francés porque es una herramienta que viene de Quebec, de Canadá, pero de la parte de Quebec, entonces se desarrolla mucho por el tema seguro del idioma francés, no en Francia, y tiene clientes muy grandes, etcétera, en Francia, como los aeropuertos de París, etcétera. Pero es una herramienta que es totalmente disponible en castellano de Latinoamérica y España, los dos, y que aunque es verdad que los nombres que os he dicho ahora, aeropuertos de París, parecen como clientes finales muy grandes, pues la verdad es que puede ser también una herramienta muy buena para números de usuarios más pequeños. Entonces, es verdad que es una herramienta que tiene un contenido muy avanzado, que principalmente ha tenido una cartera de clientes que son clientes bastante grandes y enterprise, pero entra en el mismo rango de precios que las otras herramientas cuando se mira un precio por usuario por mes y esto. Entonces, ¿qué voy a comentar sobre esta herramienta? Tiene su punto fuerte principalmente es el desarrollo del contenido de formaciones, de la forma de formar, que sea videos, etcétera, o pruebas, etcétera. Entonces ahí hay un portafolio detrás de esto muy grande. Hay también un score que se da a cada usuario. Entonces la idea es que cada usuario pues tenga un score y entonces permite lanzarle, recomendar como ataques de simulaciones de phishing más o menos avanzadas, basado sobre esto. Y lo que os quería comentar es también que Terranova, bueno, su cliente lo más grande es Microsoft, de hecho Microsoft y Terranova colaboran cada año para hacer la campaña de simulación de phishing la más grande del mundo. Entonces, yo creo que hoy en día es lo que he escrito, más de 300 empresas que participan. Estamos hablando de más de un millón de usuarios. Y entonces se lanza una simulación con una cosa, bueno, una temática, ¿no?
y la idea pues se ve que de los empleados que lo han recibido, de los usuarios que han recibido esta simulación, pues cuando han dado un clic, ¿no? Entonces aquí veis que la última, por ejemplo, la última campaña de phishing que han hecho, bueno, el informe es de 2023, allá veis que más o menos lo que pasó es que un 10% de los usuarios hicieron un clic sobre la simulación de phishing que se envió. Entonces, al final estamos hablando de 10%, no parece mucho, pero cuando lo ponemos a una escala de 1 millón de usuarios, pues sí que es un número importante. Y hay este report, este informe, si os interesa saber más, pues nosotros lo podemos enviar o también lo podéis encontrar en internet. Pero lo que es interesante es después ver un poquito los detalles del análisis de esta campaña. Por ejemplo, una cosa que os compartimos aquí es la distribución por industria, es decir, para ver, la idea era de, según los usuarios, quizá trabajan en una industria o la otra, y quizá esto influencia su nivel de concienciación, ¿no? O el nivel al contrario, el nivel de riesgo. Y entonces lo que vemos, por ejemplo, es esto, que a nivel, por ejemplo, educativo, todo lo que es educación, pues allá tenemos muchos más usuarios, una proporción más grande de usuarios que que han dado el clic a esta simulación. Y al contrario, digamos, si miramos la base de la pirámide azul que estamos compartiendo con vosotros, pues vemos que el tema de transporte, finanzas, de promedio, pues tienen mucha menos gente que van a hacer un clic, y que generalmente quizá los usuarios ya están concienciados desde hace más tiempo. Entonces, si os interesa esto, más detalles, eso a mí me parece interesante, pues lo podremos enviar como parte del correo de seguimiento de este webinar, y si no, también se puede encontrar en internet. Entonces, esto sería todo, yo creo que para Terranova, y dejar un poquito de tiempo para que Carla comente Oxhunt, que sería el último fabricante de cual queremos hablar hoy. Exactamente, gracias Justine. Pues Hoxhunt, bueno, me gustaría comenzar un poco también darles un poco de contexto, y es que, bueno, Hoxhunt, al igual que Terranova, desde su nacimiento en el año 2016, nace con el ADN de concienciación, ¿vale? Por lo cual, desde el minuto cero, entendieron que había que crear una herramienta lo suficientemente potente que permitiera, o sea, que se integrara perfectamente con todos los sistemas y herramientas que utilicen las empresas, y que permitiera de una manera efectiva, pues, hacer esa formación, ¿no? Y Hodgson, justamente, bueno, pues un poco viene como disruptor en el mercado. Lo que os estoy mostrando con esta gráfica es básicamente lo que veis en las líneas, las curvas en amarillo, sería cuando montamos una campaña de simulación de phishing o concienciación de manera programada, ¿no? Cuando decimos, oye, cada trimestre hemos decidido que se va a lanzar una campaña y que va a venir con esa campaña un entrenamiento, ¿vale? Entonces vemos que en los periodos de simulación y concienciación, cuando se lanzan en las empresas, pues hay un momento, hay picos de conocimiento y de alerta, por llamar de alguna manera, que los podríamos ver aquí, reflejados aquí, pero luego en los periodos en los cuales los usuarios no están expuestos o potencialmente saben que no están siendo sujetos a una campaña de phishing, pues vemos que hay, o sea, valles de olvido o de bajar la guardia, ¿no? Que quizás son los más vulnerables. Pues Foxhunt, su propuesta es disruptora. ¿Por qué? Porque dice que la formación tiene que ser continua y la exposición del empleado debe ser continua en el tiempo, ¿vale? Entonces vemos que justamente aquí estamos hablando de un periodo de un año, ¿vale? 12 meses, y Foxhunt presenta
que el usuario debe estar siendo expuesto, donde veis los puntos resaltados, es porque está habiendo microformaciones y mientras tanto, durante todo el periodo se está el usuario exponiendo a simulaciones de phishing que debe identificar, ¿vale? Y si no las identifica, pues bueno, o da clic y tal, todo esto se va registrando y el usuario luego va a tener, tanto el usuario como los administradores van a tener la visual de lo que está haciendo la evolución de ese empleado. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando se implementa HawksHunt como herramienta de concienciación, el empleado siempre debe estar alerta. Y no lo digo solo desde el punto de vista teórico. Nosotros en Also usamos HawksHunt como herramienta de concienciación y ya os digo yo, como usuaria de esta herramienta, que constantemente estoy en alerta, ¿vale? Constantemente la mínima cosa que veo que no me cuadra, pues la reporto, ¿no? Y esto es una cosa realmente interesante a la hora de ver la efectividad del proceso de concienciación, ¿no? Y aquí, para mí es realmente muy innovador. Es una herramienta totalmente automatizada. No tenemos, o sea, se hace una primera implantación de esta herramienta y luego vamos a ver que se realiza toda esta curva de aprendizaje y de entrenamiento a través de trainings automatizados que ya vienen basados en roles, idiomas, localización y nivel de habilidades. Aquí tenemos un ejemplo muy claro de cómo la herramienta, en dependencia del perfil de Peter, que es un empleado que solo lleva 3 meses en la empresa, pues evidentemente está a un nivel de complejidad, ¿vale? Porque esta persona acaba de entrar, tiene una red de contactos tanto internos como externos más bien reducida. Y por otra parte, vemos que tenemos a Jane, que es una persona especialista en el departamento de IT, ¿vale? Una administradora de IT, donde evidentemente ya el nivel de complejidad de lo que representan los correos de phishing que recibe esta persona son mayores, ¿no? Entonces hay que ver también la grandísima ventaja de que no estamos lanzando una campaña de phishing igual para todos los empleados de la empresa, sino que cada uno de manera personalizada, de acuerdo a su función, va a recibir algo a lo que es más susceptible de caer, ¿no? Entonces esto es realmente muy interesante y viene a ser algo muy innovador. Y por último, no quería dejar de mencionar que HawksHunt lo hace divertido, ¿vale? Te estimula a que tú quieras entrar un poco a identificarlo. Y esto lo hace a través de esta plataforma, como podéis ver aquí, donde, bueno, pues vas ganando estrellas, vas subiendo de nivel. Y bueno, pues un poco esto es en la parte de gaming de lo que es la herramienta, ¿no? Que a nivel de usuario es muy interesante. Incluso puedes compararte cómo vas haciéndolo tú respecto a otros compañeros, que no significa que esos otros compañeros dentro de la organización estén expuestos a las mismas formaciones que tú, pero en resumidas cuentas te estimula a seguir siendo parte de la concienciación, ¿no? O de lo que es la política de preparación ante los posibles ataques, ¿no? Vuelvo a repetir, una herramienta totalmente automatizada, donde una vez que se hace la implantación, pues se puede echar a andar. También tenemos funcionalidades que vendrían a ser todavía más sofisticadas, donde la herramienta puede darte feedback inmediato en caso de que haya quizás perfiles directivos que quieran saber si hay un correo sospechoso que realmente es phishing o no, tienen la posibilidad de recibir feedback inmediato por parte de la herramienta. Y bueno, yo creo que el mensaje claro de tanto de esta como del resto, es lograr que realmente los usuarios se sientan parte de la seguridad de la empresa, o sea, que sepan que son un elemento clave en lo que es la seguridad y a través de todas estas formaciones pues lo pueden lograr. Es muy importante y esto ya quizás es a modo de consejo para cualquier herramienta que usemos de concienciación, es que cuando lancemos píldoras
de entrenamiento, sepamos que debemos ser simples en cuanto a la extensión del contenido. No podemos pretender tener a un empleado, a un usuario, más de 15, 20 minutos enfocado en un tipo de información de este tipo. Debemos hacerlo lo más simple posible y directo al grano para que no se pierda el interés y el empleado no termine dejando la formación de lado mientras hace otras actividades en su día a día, ¿no? Entonces, esto yo creo que es un elemento clave para lanzar o establecer una estrategia de concienciación efectiva. Gracias, Carla. Yo creo que lo hemos un poquito cubierto todo. Hemos hecho un repase muy rápido de los diferentes fabricantes, opciones. Intentamos un poquito explicar los parámetros que son importantes de mirar. Una cosa que no hemos comentado que me parece raro, que no tuvimos la pregunta en el chat aún, pero la voy a anticipar, es temas precios. ¿Cómo quedamos con todo esto? Aquí es, como siempre, la respuesta es depende, pero os vamos a dar un orden de amplitud para que sepáis. Porque, claro, esto va a depender mucho del tipo de licenciamiento, de números de empleados, de usuarios a quien lo vais a enviar. Muchas modalidades un poquito diferentes. A veces hay diferentes módulos en bundle, etcétera. Entonces, puede ser, bueno, hay que ver un poquito la herramienta que se ajusta mejor a lo que queréis hacer. Pero yo creo que, claro, para dar un rango, cuando hemos hablado, he intentado comparar un poquito, si hablamos de PVP, o si ya lo más bajo 0.5 céntimos por usuario por mes, y lo más caro sería hacia 1 euro máximo, ¿no? Por usuario por mes. Sería un poquito en este rango que evoluciona. Podría ser, claro, después la idea sería un poquito mirar cómo ajustar esto sobre los casos que tenéis. Exactamente, sí. Aquí es importante, o sea, como podéis ver, como ha comentado Justin, si hablamos de una horquilla de precios que en cualquiera de los escenarios resulta atractivo, ¿vale? O sea, la incorporación de una herramienta de este calibre, de cualquiera de los fabricantes que estemos hablando, realmente en términos de coste, para el cliente no va a ser una desviación muy grande de lo que sería su presupuesto habitual en términos de seguridad. Sin embargo, y creo que esto quizás es clave a la hora de hablar de esto con un cliente final, es decir, cómo se va a revertir, o sea, cuál es el retorno de esa inversión que vas a tener en términos de seguridad, ¿no? Y es que efectivamente vas a lograr frenar potencialmente en un 90% todos aquellos ataques que empiezan por phishing, ¿no? Entonces es un poco poner eso en la balanza para que el cliente final entienda que es una inversión baja respecto al resultado tan potente que van a tener luego, que es tener empleados que finalmente protejan a la empresa. Uh-huh. Y bueno, entonces quizá cerramos un poquito el contenido de este webinar aquí. No sé si vamos a recibir más preguntas, pero yo creo que para España, de verdad, no creo que el tema de la concienciación va a ser el tema de ciberseguridad en 2025. Concienciación a los riesgos de ciberseguridad, y hemos hablado solo de esto, pero creo que más también habrá todo el tema de los riesgos relacionados al uso de la inteligencia artificial. Esto también es parte, yo creo, que de los riesgos que hay. Y bueno, y que yo creo que será el tema del año por el tema de la implantación del NIS 2, que seguimos pendientes que se expliquen y se definen bien las condiciones en cuales se va a aplicar esta normativa, pero lo que es seguro es esto, que es por la primera vez es una normativa que pide a las empresas de cuidar de su ciberseguridad y dentro de esto es no solo hacer las inversiones necesarias para proteger a sus infraestructuras y a sus usuarios, sino también hay este tema de concienciación que está muy claramente escrito allá. Entonces,
yo creo que esto genera mucho ruido y mucho interés por el tema. Entonces, si queréis hacer seguimiento de lo que hemos visto hasta ahora y explicarnos un poquito vuestro caso y si queréis nuestra ayuda para seguir más en profundidad en esta discusión, pues nos podéis contactar con muchas ganas de seguir hablando de eso. Y yo quería acabar comentando una cosa, que es que desde ALSO, también como el tema de la concienciación es muy importante, lo que hemos desarrollado es una herramienta de concienciación que de hecho es la llamamos Security Escape Room. Entonces, quizá algunos de vosotros ya la habéis visto, no lo sé, pero tenemos este Escape Room que es una herramienta que se puede usar también para la concienciación de los empleados. Entonces, es una herramienta que tendremos en nuestra oficina en Madrid, pero que también se puede mover. Entonces, podemos plantearnos de hacer una sesión si esto tiene sentido con vuestros clientes, etcétera. Y la idea es de hacer una actividad que sea divertida y al mismo tiempo que ayuda a esto, otra vez a la concienciación de todos y de los riesgos de ciberseguridad. Entonces, si esto os interesa también, pues es algo que nos podéis comentar y es algo que podemos poner en marcha bastante fácil. Exacto. Entonces, si os parece, os pasaremos un vídeo muy cortito para que podáis ver un poco de qué va lo que comentó Justin justamente. Dejo de compartir esta pantalla un segundito y os comparto el vídeo. Y al mismo tiempo, si tenéis preguntas sobre el contenido que acabamos de dar, es el momento de lanzarlas. Los últimos minutos para lanzarlo. Totalmente. Un segundo que ya os lo dejo ver. Aquí, veréis. Pero aquí lo vais a poder ver sin problema. Justin me dará el ok de que se ve. Se ve, sí. Perfecto, pero bueno, es una mini video que está disponible. De hecho, habéis visto en YouTube, podemos también compartir el link y básicamente os da un poquito una idea de a qué se parece. Entonces, la actividad, si hablamos un poquito de las modalidades, la actividad se puede hacer en grupitos de 2 a 4 personas. Y la idea es esta, es una actividad de más o menos 20-30 minutos de acción que el equipo tiene que resolver algo dentro del escape room, un escenario, y la idea es que al final de esta sesión, la idea es resumir un poquito lo que ha pasado y hacer un resumen un poquito de los comportamientos, quizá consejos de cómo mejorar, etcétera, los temas o cómo reducir los riesgos. Sí. Entonces, esto si es algo que tenéis interés, pues es algo que podemos tener. Está totalmente en castellano, tenemos una herramienta que tienen en Alemania en alemán y nosotros ahora tenemos también la versión en castellano, entonces todo el material y la formación y todo es en castellano. Efectivamente. Es un tema que da para muchísimo. Agradeceros por estar con nosotros. O sea, tanto Justin como yo estamos a total disposición para sentarnos a analizar, porque el objetivo de este webinar era poner sobre la mesa la concienciación, o sea, la relevancia, lo que decía Justin, de que necesitamos entender cuán importante es y cómo además desde el punto de vista normativo tenemos que hacerlo cumplir y luego tener toda esta variedad de soluciones que nos permitirán efectivamente llevar a cabo la concienciación,
todas son buenas, no hay soluciones buenas o malas, sino habrá soluciones a medida para cada cliente. Entonces, está bien que vosotros conozcáis toda la variedad que existe en el mercado para que luego tengáis pues la asertividad de entender pues esta es la que mejor le va a mi cliente o es esta otra, ¿no? Y aquí, por favor, sentiros totalmente libres de contar con nosotras y con todo el equipo de Also para apoyaros en cualquier estrategia que queráis llevar a cabo en este sentido. Genial, pues ya está, yo creo que lo vamos a cerrar. Muchas gracias a todos por el tiempo y vamos hablando. Muchas gracias.